Hablábamos de apagón, ¿no? El apagón de las actividades, la vuelta a la normalidad, qué va a pasar con la movilidad. Lo cierto es que los que están de apagón desde el año pasado de forma intermitente, pero casi permanente, son los artistas, los músicos, todo lo que hace el mundo del espectáculo. En estas horas se esperaba la llegada de este subsidio prometido por el gobierno justamente para amortiguar ese parate. Recordemos que hay músicos dedicándose completamente a otra cosa, cantantes de repente que están barriendo el pelo en la peluquería, pianistas que están vendiendo su piano, parejas de actores que tuvieron que dejar su casa, personas que venden sus objetos personales para poder seguir subsistiendo. Vamos a saludar vía Zoom a dos referentes de estos colectivos, el de la Unión Musical Independiente, lo tenemos ahí vía Zoom, ya los empezamos a saludar. A Andrés Antúnez, que es vocero de la Unión Musical Independiente, nuclea a músicos, a gente de lanza, ya lo vamos a poner en pantalla seguramente a Andrés. Es pianista además, integra Juana y los Heladeros del Tango, entre otros proyectos. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa en la parte izquierda de la pantalla. Buen día, Claudia. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de visibilizar la problemática de todo el sector que nos están dando acá en Canal 4. Ahí Buen va. día. Del lado izquierdo, seguramente lo conoces, a Leandro Quiroga, que es vocero de Uruguay es Música. Se autodefinen como un grupo de productores, managers, salas privadas, gestores culturales, ¿no? Manager y productor de hace 15 años. Leandro, buen día también para vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, cuando hicieron la marcha la otra vez en la que participaron estos dos colectivos, una marcha que llegó hasta el Poder Ejecutivo, hablaban de que la música está en el CTI. ¿Sigue siendo ese diagnóstico? Me gustaría preguntarles si ya tienen noticias del subsidio que se empezaba a pagar esta jornada. Vamos a empezar por Leandro. Bueno, la marcha del otro día fue llamada por la Unión de Músicos Independientes, por los chicos. Nosotros obviamente acompañamos, apoyamos. Creemos que estamos en un momento muy, muy particular, que es difícil de repente expresar las necesidades reales del sector en el marco sanitario en el que estamos, pero a su vez es sumamente necesario porque es un sector totalmente relegado. Ya es muy difícil incluso hacer comparativas con otros sectores. En otro momento las hemos hecho como más claramente, pero creo que la realidad, llevamos 14 meses, 15 meses creo que al día de hoy, parados, con una actividad, como vos dijiste, intermitente, donde nosotros cumplimos a rajatabla cuando nos dieron la posibilidad los protocolos, donde tuvimos más de 1.500 shows, cerca de 100.000 espectadores, y creo que hicimos bien la tarea para demostrar que somos un sector serio, que podemos producir responsablemente, que podemos generar marcos de seguridad para la gente, que si se quiere estamos en igual o mejores condiciones de seguridad para la aplicación de los protocolos que muchos otros sectores, y que creemos de algún modo injusto. Bueno, el propio presidente decía algunas situaciones van a ser injustas, pero bueno, en nuestro caso, más allá de que pueda ser o no nuestro sector el que reciba esa injusticia, yo creo que nosotros tenemos que demostrar que somos un sector que podemos volver con seriedad, que necesitamos volver porque a la vez somos uno de los sectores más vulnerables en términos de lo que podemos llegar a recibir, lo que pudimos en todo este tiempo, lo que podemos en el futuro llegar a recibir de apoyo y de acompañamiento. Esto es una crítica, obviamente, hacia las autoridades, pero también es una autocrítica. ¿Por qué nuestro sector, o es una reflexión al menos, por qué nuestro sector está tan desprotegido y no recibe como muchos otros un acompañamiento desde los seguro de paro, etcétera? Tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer para adelante, evidentemente todos juntos, las autoridades y nosotros como protagonistas, pero la clave para mí está en que muchas de las decisiones relacionadas a nuestro sector se están tomando sin nuestro sector sentado en la mesa. Entonces quizás se le pone una peligrosidad o algunos parámetros sobre la seguridad de aplicación de protocolos a nuestras actividades que no se corresponden con la realidad. ¿Por qué no están sentados en la mesa? ¿No los invitan a participar? Estamos sentados intermitentemente, un poco igual que la actividad. A nivel ciudad, a nivel intendencia, por suerte sí logramos armar una mesa después de mucho tiempo de intercambiar,
y esa mesa está dando resultados muy rápidamente. Por supuesto que lo celebramos, pero también justamente muestra esto, que cuando nos ponemos a trabajar mancomunadamente, las resoluciones llegan, resoluciones que son viables y atendibles de los dos lados, que podemos colaborar. Nosotros tenemos un espíritu sumamente constructivo desde Uruguay es Música, como dijiste, somos productores, managers y salas privadas en Uruguay, estamos representados la enorme mayoría, y hemos demostrado la voluntad de colaboración. Bien. Andrés, y a nivel Leonardo, nacional, permitime que le quiero preguntar. Nacional, un segundito. Sí. A nivel nacional sí hemos tenido un intercambio, hemos tenido buenas reuniones con el presidente mismo, con otras autoridades, pero ha sido de manera intermitente, y yo creo que es lo que lleva a que hoy no estemos activos, y que podríamos estar activos siempre en el marco que comenté antes, ¿no? Andrés, lo pongo Andrés porque esas imágenes que estamos viendo son de la marcha en la que participaron el colectivo tuyo, pero también los otros músicos y los otros integrantes de este colectivo. Se ve un montón de gente allí. Nos imaginamos, ustedes que participaron, que había las medidas sanitarias correspondientes, y siempre estamos hablando de que las aglomeraciones son riesgosas, ¿no? O sea que me gustaría un poco tu apreciación en ese sentido, y también preguntarte si ya tienen noticias de los subsidios, porque desde el Ministerio de Trabajo se nos confirmaba que ya en estas horas se estaba definiendo ese subsidio para unos 6.000 trabajadores de la cultura, según la última cifra que nos aporta el Ministerio de Trabajo. Ya tienen fecha para cobrar, estamos hablando de 7.305 pesos mensuales durante 3 meses. ¿Ayuda, Andrés, esa plata? Buen día, Claudia. Mirá, bueno, me gustaría hacer algunas precisiones primero. Alguna gente puede quedarse con la idea errónea de que el gobierno nos está ayudando con este subsidio. En realidad lo que está sucediendo es que el gobierno nos está impidiendo trabajar, ¿verdad? Y está compensando muy poquito de lo que estamos perdiendo con toda esta falta de trabajo, ¿verdad? Nosotros, más que un subsidio, lo que nosotros queremos es poder trabajar, ¿verdad? Bueno, eso primero. Segundo, bueno, no sé, cuando abra el hábitat del barrio te cuento si ya está para cobrar o no el subsidio. Porque la verdad que todavía no hemos sabido nada, más allá de que se anunció públicamente ayer de noche de que hoy se iba a cobrar, ¿verdad? Eso. Nosotros estamos en una situación que, como bien decía Leandro, no es la misma que la de todos los sectores, ¿no? Claro. Verdaderamente hay que tampoco se trata esto de polemizar o de medir quién tiene más derecho a trabajar o no, porque yo no voy a decir que la gente no tiene derecho a ir al shopping o a ir a la iglesia, pero cuando uno habla de espectáculos no necesariamente está hablando de un baile lleno de gente o está hablando de un Pilsen Rock con miles de personas, ¿verdad? Hay una cantidad de situaciones intermedias, ¿verdad? Como por ejemplo tocar en un teatro con un aforo reducido, tocar en un restaurante, en un boliche, en una sala pequeña, que no son grandes aglomeraciones, ¿verdad? Son Claro. pequeña cantidad de gente reunida con aforo reducido y con protocolos vigentes de por medio, como fue el año pasado cuando estuvo intermitentemente abierto. Y bueno, la única variable de ajuste acá es los espectáculos, porque todo lo demás está abierto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos nuevos protocolos, ¿no?, que se están acercando? Sabemos que en su momento, cuando se volvieron a cancelar hace 2 meses los espectáculos, fue para reducir la movilidad, pero ahora la movilidad ha aumentado y, como vos decías, hay un montón de sectores que están abiertos. ¿Por qué no se acepta de nuevo volver con los protocolos? ¿Cuáles son las respuestas que les dan? Y le pregunto a Leandro sobre esto, más que nada. Mirá, creo que están disímil todas las realidades que tiene nuestro sector, que justamente eso es lo que hace que la necesidad de poder trabajar codo a codo en las decisiones es fundamental, y está relacionado a lo que preguntás. Porque él, por ejemplo, recién describía diferentes posibilidades, desde un teatro protocolizado, tocar en un restaurante donde la gente ya está convocada y ya está sentada. ¿Cuál es la diferencia que un músico pueda estar tocando ahí? Hay un caso emblemático, pero que en realidad son miles, que fue el que pasó hace un par de semanas con Martín Buscaglia, y lo expuso de una manera muy inteligente y muy clara. ¿Por qué un mozo puede estar pasando música por Spotify atrás de un mostrador y no puede estar un artista trabajando, siendo DJ, por ejemplo, o tocando incluso? Hay realidades diferentes en el país en ese sentido. Yo soy del departamento de Maldonado, y en el departamento de Maldonado, tanto ahora como en la vez anterior de que nos pararon en diciembre, logró por lo menos generar la figura de la música en vivo en emprendimientos gastronómicos que tengan habilitaciones previas al parate, y eso permitió dar un oxígeno muy valioso, y que a la vez permite
tener un pequeño sector, pero una parte de nuestra actividad reactivada y con la posibilidad de generar algún ingreso sin generar ningún tipo de cambio en las decisiones de movilidad. O sea, ahora no hay un planteo de protocolos porque no nos están permitiendo generar una actividad con protocolos. Nosotros solamente con volver con los protocolos que estaban vigentes y, como te había dicho, cumplidos con impecabilidad, tendríamos una actividad que, si bien sería apenas un esbozo de vida, es algo desde la propia situación emocional de los trabajadores de poder estar ejerciendo su profesión, y es algo en relación a algunos pequeños ingresos, porque no todos los trabajadores pueden volver a trabajar con un aforo tan reducido, y los ingresos que dan apenas se dan para pagar los gastos. Pero aún así es un montón, y nos parece que sería un tratamiento ecuánime con respecto a otros sectores que nos permitan hacerlo. Claro. Leandro, eso creo que es lo fundamental. más temprano vos hablabas de los acuerdos o las charlas que han tenido con la Intendencia de Montevideo. Quería preguntarte qué pasa en el interior, porque si la situación es compleja en la capital, imagino que en el interior es igual de compleja o aún peor cuando las posibilidades se reducen muchísimo más. Bueno, yo creo que eso es una problemática que es muy variable dependiendo del departamento, como te decía antes. Maldonado ha sido un poco más contemplativo en algunos aspectos que, como estuvimos sentados en la mesa, yo fui representante de Uruguay Música en Maldonado, perdón, ahí volví, yo fui representante de Uruguay Música en Maldonado, y ahí sí estuvimos en la mesa, y eso permitió justamente lo que estábamos hablando recién, permitió tener un entendimiento de la actividad. Hay muchas decisiones que se están tomando sin un entendimiento de la actividad, y eso genera un barrido de posibilidades sobre un montón de gente que en realidad sí podría estar trabajando. Claro, pero así como están con Maldonado, también lo hicieron, por ejemplo, con Artigas o con otros departamentos tal vez más lejos del centro capital. Lo hemos hecho, nosotros como colectivo, lo hemos hecho en la cantidad de departamentos que tenemos representantes. Lamentablemente lo tenemos en todos, y en muchos de los que tenemos representantes no hemos tenido la misma respuesta. Hubo departamentos que tenemos representantes que han estado ahí, que han tenido parates de la actividad. Incluso me acuerdo de un caso de Agarrate Catalina que le cerraron la actividad con la Agarrate Catalina ya en la puerta del teatro, ya habiendo viajado desde acá, y encima a las 48 horas las volvieron a abrir. Hay que tener, yo creo que llega un momento donde este sector necesita una atención real, una atención especial, un respeto también por la actividad. Somos una industria, no somos un grupo de gente que hace las cosas de manera informal. Hay muchísimos trabajadores detrás, hay técnicos, hay cargas, hay choferes, hay un grupo de trabajo de producción muy grande. Somos muchísimas personas que trabajamos con una profesionalidad muy grande. Obviamente, evidentemente, en realidad es un trabajo que tenemos que hacer muy fuertemente todos, los músicos, los productores, los técnicos, todos, para demostrar que esto es así, porque entendemos que no siempre se entiende de esa manera, tanto las autoridades como la opinión pública, que es tan importante que este momento se respalde. Yo quería preguntarle a Antúnez, obviamente se habla por ahí que se aglomeran 30, 40 personas en una unidad de transporte colectivo, y bueno, ¿por qué no se abre un teatro o un restaurante de 100 personas con un aforo de 30? O sea, sería lógico plantearlo. Por otra parte, se ha cuestionado mucho lo que fue la cantidad de personas que participaron en el velatorio del doctor Jorge Larrañaga, sin mantenimiento de distancia, etcétera, pero yo realmente veo esas imágenes de lo que fue la convocatoria o la protesta del otro día, y realmente también me preocupa porque veo muchísima gente amontonada. Sé que hay que visibilizar el problema, ahí estamos viendo las imágenes, pero es la forma también, porque si no todos caemos un poco en las críticas colectivas, si el velorio hubo mucha gente o no, las protestas, pero en definitiva estamos todos de alguna manera, quizás con derechos por los reclamos, incumpliendo determinadas normativas que no sé si ayudan. Sí, verdaderamente a nosotros no nos hace mucha gracia el hecho de haber tenido que salir a pelear a la calle, ni siquiera a pelear, a reclamar a la calle, porque no estamos trabajando, ¿no? Si fuera por mí me quedaba en mi casa tocando el piano, acá me ves, prefiero toda la vida que quedarme en casa tocando el piano y prepararme para el concierto de la semana que viene, que tener que salir a decir, che, déjenme laburar, ¿verdad? Pero bueno, es la única manera que encontramos, porque todas las otras que probamos no están dando resultado, ¿verdad? Obviamente, además de las aglomeraciones que son un problema de
se considera que los espectáculos son grandes aglomeraciones, también hay otras cosas que se pueden hacer para atender la situación laboral de los músicos. Por ejemplo, hoy en día se está hablando de la ley de medios en todos lados y se está hablando de cómo si Antel cede o no cede, si los grupos adquieren más medios o no adquieren más medios, y nadie está hablando de que se deroga la medida que propone pasar un 30% de música uruguaya, que eso sería una buena manito para el sector, y tampoco nadie habla de que los medios públicos en Uruguay, ni el Canal 5, ni BTV, ni ningún otro radio pública, pagan derecho de autor y derecho de intérprete, por lo cual a nosotros nuestros ingresos se quedan absolutamente reducidos a la música en vivo. Es la única manera que tenemos de monetizar lo que hacemos, porque cuando usted escucha música uruguaya en Spotify o escucha música uruguaya en YouTube, la plata que a mí me llega por haber producido esa música es nula, absolutamente nula. Entonces, bueno, eso quiero decir, que hay otras maneras de tratar bien al sector, ¿verdad? Además de abrir los espectáculos públicos, que es la única manera que nosotros tenemos de trabajar. Muchas radios uruguayas han decidido, es un comentario nomás, han decidido en esta situación de pandemia pasar música uruguaya y reducirse a eso justamente para por lo menos echar una manito, aunque sea muy pequeña. Claro, yo pregunto, además, lo sumo lo de May y Andrés, las regalías en ese sentido no los benefician a ustedes, porque cada vez que una radio, por poner el ejemplo, pasa un tema de ustedes, bueno, hay regalías ahí que se suman, y sumarte también y preguntarte si el streaming, recurso al que han apelado muchos de ustedes en este parate, no les da, digamos, un retorno económico, ¿no? Y ya para ir cerrando, hay un montón de medidas acá que ustedes pusieron en el reclamo. Una tiene que ver con la revisión actual del sistema de aportes laborales para trabajadores de la cultura, porque dicen que eso, si no, empuja la informalidad. No sé, les pido a los dos una conclusión final. Bien, acá nosotros tenemos un reclamo a corto plazo, que es poder salir a trabajar para poder pagar las cuentas del mes que viene, ¿verdad? Y otro reclamo a largo plazo, que es que la ley de la previsión social de los músicos, que es la ley del artista y oficios conexos del año 2009, me parece, es una ley que está vigente hace 11 años, pero bueno, ahora pararon las actividades y ya vemos. Creo que podemos hablar de apenas 200 personas en seguro de paro, y fíjate cuánta gente había en la marcha el otro día, ¿verdad? Verdaderamente es una ley que ha demostrado no estar funcionando acorde a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente estamos obligados a trabajar de manera informal porque no hay otra manera de hacerlo mejor, ¿sí? Bien, Andrés, gracias. Eso. Y a Leandro también. Sí, Leandro. Hay, respecto a lo que preguntabas recién, el tema de derechos en general es un tema bastante complejo y que por la práctica, llevo más de 25 años de producción y de manejar obras de artistas, realmente le hace la diferencia cuando vos estás en determinada cantidad de exposición de tu obra para que realmente sea un ingreso que te pueda ayudar en tu vida diaria. Entonces la música en vivo se vuelve cada vez más indispensable. Las alternativas que se han buscado, como el streaming, han demostrado que no han sido rentables prácticamente en ningún caso, te diría que en ningún caso. Y es lógico, porque la experiencia del arte en vivo no tiene comparación. Entonces, si bien muchos artistas han regalado su arte en este tiempo y han acompañado a muchísima gente a través de las redes, está bien por un periodo, pero también está bien en un momento valorarlo, respetarlo y darle después un espacio real donde puedan generar ingresos genuinos. Y eso es lo que estamos reclamando, la vuelta ya en relación a las actividades que hay, más allá del contexto sanitario que hay, que es tan delicado. Hay muchos contextos donde sí nosotros podemos volver en igualdad de condiciones. Y déjame que te redondee. Tengo que cerrar, Leandro, sí, mínima, por favor. Mínima, respecto al respeto. Están dando un subsidio ahora de 7.000 pesos mensuales por 3 meses, en 15 meses de parate. Yo creo que cualquier persona puede hacer la cuenta en su casa si con estos 21.000 pesos que van a recibirlos, y van a recibirlos solamente los que están en ingreso prácticamente cero. Los empresarios, las salas que vienen perdiendo, que vienen cerrando, no están recibiendo ese subsidio. Encima, los mandan hoy, ayer a la noche, para hoy, a averiguar en Habitat, ni siquiera largan un listado, averiguar en Habitat si tienen el ingreso o no, si fueron beneficiados o no. Imagínate una persona que está peleando por sostener su alquiler de su casa, o ya lo perdió, está intentando ver cómo se alimenta, tener que ir y que tenga la posibilidad incluso que le digan que no en la cara. Hay que tener cuidado con la manera en que se valora, se respeta y se trata a este sector. Leandro, Andrés, muchas gracias por haber participado esta mañana.